Todos se fueron y desespero, los que estaban huyeron. Sé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, pero su presencia, que se vaya todo, pero sé, Espíritu Santo, que me quite todo,
Levanta sus manos en esta mañana y dale la honra y la gloria a este Dios maravilloso. Que nos falte todo menos su presencia. Que Él esté con nosotros siempre, cada día, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida. Que Él sea con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen una alabanza para este Dios maravilloso? Gracias a Dios por esta oportunidad. No sé si usted está contento en este día. No sé si usted le ha dado gracias a este Dios maravilloso porque se ha podido levantar. Nos hemos podido levantar, estamos bien, estamos respirando. Hay un sol hermoso que está brillando allá afuera y esa es la bondad de este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Salude a la persona que está al lado y dígale: Dios le bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Regálele una sonrisa, regálele un abrazo. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros niños también, amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, amén, amén. Voy a invitar al pueblo de Dios que vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 100, amén. Qué hermoso es habitar todos juntos, amén. Salmo 100 vamos a estar leyendo en esta mañana, amén. Gloria al Señor, aleluya. Salmo 100. La palabra de Dios dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria al Señor. Ponga su Biblia en la silla y vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Él ya estaba aquí, porque teníamos un servicio en Papiamento y ahora es nuestra escuela dominical. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Esta mañana vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Y dígale al Señor: aquí estoy. Usted siempre me va a escuchar diciendo: como un sacrificio vivo, como un olor, como una ofrenda de olor grato delante de la presencia de Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Y esta mañana no me quiero ir como llegué. Quiero sentir tu presencia en esta mañana. Soberano Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tanta misericordia, tanta bondad y tanto amor para con nosotros. Por este día nuevo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar delante de tu presencia, por habernos permitido estar aquí, Señor Jesús. Queremos, Señor, en esta mañana hacer una ofrenda, un sacrificio vivo para ti, Señor. Toma el control de esta escuela dominical. Glorifícate en medio nuestro, Señor. Ayúdanos a dar lo mejor, Señor, lo mejor para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí renovados, llenos de tu presencia, de tu unción, de tu poder, de tu gracia, Señor. Bendícenos de una manera especial en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Amén, aleluya. El amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios. Amén, aleluya. Maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso, tan grande, Tan grande es el amor de Dios. tan alto, Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor
ellos tienen sueño. Una vez más, gloria a Dios. Bueno, ustedes ya le cantaron a Dios en esta mañana, así que los voy a invitar para su clase y vamos a esperar que ellos se vayan y nosotros vamos a seguir alabando a nuestro Dios, amén. Ellos también son escuela dominical, ellos también saben alabar a un Dios grande, vivo y fuerte. Así que ahora es el momento de nosotros darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso, aleluya. Sí, Señor, en esta mañana aquí se encuentra el león de Judá con nosotros, a quien venimos a adorar y a glorificar, aleluya. El león de Judá ha venido para vencer. 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 Dígaselo en esta mañana, que reine el Señor de señores. El Señor, Amén, aleluya. Él es rey, porque Él Él es Señor, señores, amén. Hoy
delante de ti, para darte aleluya. Quiero habitar. Levante su voz en esta mañana y diga, Señor, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar Intimidad, en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. donde sé que te voy a encontrar. Dígale su Si tu presencia, presencia conmigo no va, yo no voy a yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a y no me voy Hasta que suceda, hasta que suceda, hasta que tu gloria hasta que tu gloria descienda. inunde mi interior, Señor, y no me voy Dios. hasta que suceda, En esta mañana hay un pueblo que te dice que te necesita, Señor. inunde mi Aquí hay un pueblo que dice que necesita que inunde nuestras vidas. Que tu presencia llene toda nuestra vida, Señor. hasta que tu Que gloria tu gloria llene nuestra vida, nuestros corazones. y no me voy Queremos ir de aquí hasta que esto suceda. hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que tu presencia llene este lugar, mi Dios. Que tu presencia inunde nuestras vidas, Señor. Oh Dios, que llenen nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, de tu presencia. Oh Dios, inunda, inunda nuestra vida de ti, Señor. Te necesitamos, Señor, te necesitamos, te anhelamos, mi Dios. Oh, maravilloso eres, Señor. No es un día más, no es un culto más, no es una dominical más. Esa mañana queremos que tú, Señor, te muevas en medio nuestro, que tú inundes nuestras vidas, Señor. Que tú te dejes sentir en medio nuestro, mi Dios. Te necesitamos, Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Que su presencia siempre vaya con nosotros.
Que su presencia no se aleje de nosotros. Que su presencia esté con nosotros cada día. Es nuestro pedir en esta mañana. No sé, hermanos, si eso es lo que quieren. Que este Dios maravilloso esté aquí. Que ese Dios maravilloso llene su vida. Que ese Dios maravilloso sane sus heridas. Que ese Dios maravilloso consuele sus penas. Que ese Dios maravilloso llene todos los vacíos que hay en su vida, Señor. Oh Dios, te necesitamos, Dios, te necesitamos. Oh Dios maravilloso. Oh Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Maravillas. No hay otro como tú. No lo hay. Amén, aleluya. No sé si usted lo cree en esta mañana. No sé si usted lo dice de corazón y le dice: maravillas y cosas grandes hacer nuestra vida. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay otro. Nada se compara a ti, Señor. Porque grandes maravillas hace en mí. No hay otro como Él. Nada se compara a Él. Nada le iguala a Él. Él es único y poderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Voy a invitar al hermano Santiago y al hermano Olivardo si nos colaboran con la ofrenda. Questo sta mi spera
subí, subí, subí y no baja. Subí, subí, subí y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. El ajisamisi, el aviramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganó Salabé. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganó Salabé. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. No tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. Lo mío no tiene otro ídolo, otro no personal. Señor, mi corazón está para vos. No me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos.
La caminata va a ser a las 5 de la tarde, tenemos que estar en San Nicolás, pero quiero decirles 4:30 de la tarde en San Nicolás porque la policía va a estar ahí y ustedes saben que son puntuales. A las 5 de la tarde comenzamos la caminata por San Nicolás y terminaremos en un culto en la iglesia en San Nicolás. Así que estamos invitando a todos los hermanos que puedan estar en San Nicolás. Vamos a ser presentes en San Nicolás, a mostrarle que la iglesia pentecostal unida de Aruba es un pueblo grande y que sabe que tiene el Dios poderoso y maravilloso, y se lo vamos a enseñar en este lugar. Amén, gloria al Señor. También estamos invitándolos. No, a la iglesia de San Nicolás creo que sí. En la iglesia de San Nicolás, hermano Libardo, en la iglesia de San Nicolás estaremos allá, pero no sé si habrá alguien que salga de aquí, no sé, pero en la iglesia de San Nicolás todos los hermanos que nos quieran acompañar. El viernes a las 4:30, ahí está la dirección en San Nicolás. 5 de la tarde sale la caminata, pero necesitamos estar más temprano. Mucho cuidado, los colombianos somos personas muy impuntuales, por eso les estoy diciendo 4:30. Exacto, hermano Alirio, 4:30 para salir a las 5 en punto. Vamos a demostrar que la iglesia de Dios somos hijos con valores y principios que estamos aprendiendo en esta semana. Entonces somos puntuales, somos correctos y estaremos allá a las 4:30. Gloria al Señor. El próximo sábado los caballeros tienen la segunda conferencia y están, a ver, yo las manos levantadas de los caballeros. Amén. Así tiene que ser estos hombres que se sientan. Caballeros, próximo sábado 7 de la noche va a haber la segunda conferencia para ustedes. Necesitamos hombres que se levanten, hombres que tomen la bandera, sacerdotes que guíen en los hogares, sacerdotes que guíen los hijos, sacerdotes que muestren que son la bandera, son la mano de la iglesia. Las mujeres también somos, pero los hombres son la cabeza. Dios los puso a ustedes como cabeza. Así que necesitamos estos hombres que se levanten. Todos próximos sábados 7 de la noche están invitados. Gloria al Señor. Y bueno, disculpe que los hice levantar, hay unas fotos que quiero compartir. El hermano William no está, sí, siéntense, hermanos, están cansados. Ustedes dijeron, este hermano va a predicar esta mañana, no, el que va a predicar el hermano Julio, pero quiero compartir, no sé, el hermano William mandó unas fotos en el grupo creo que muchos hermanos lo recibieron, creo que era para toda la iglesia, pero esta mañana yo quiero compartir las fotos que él nos mostró. Él está en San Martín. No sé si ustedes lo han visto, él a veces los domingos en la noche va y se pone en la oficina, se encierra y les predica a ellos vía online. Él se tomó esta semana para estar allá, para llevarles el evangelio, para instruirlos más. Y yo quiero que ustedes vean la hermosa congregación que se está levantando allá. Necesitamos un misionero allá, necesitamos que Dios mande un hombre, una familia para allá, necesitamos nosotros ser el apoyo de ese lugar también. Y allá está haciendo el hermano William la labor, la hace aquí, pero en este momento está allá. No sé si son las únicas fotos que tienen. La hermana Mónica les va a explicar. Bueno, hermanos, las personas que están, permítanme un momento ahí, el hermano Juan Manuel, él con su esposa estuvieron en un tiempo aquí, la hermana Ángela es su esposa. Ellos son una familia que llegaron a San Martín y han prestado en cierto momento su casa para hacer las reuniones, para que todos los que estuvieran allí pudieran reunirse. Entonces, él es el hijo del hermano Juan Manuel. En la siguiente foto, vamos a mirar aquí, ya los hermanos tuvieron la necesidad de movilizarse de la casa donde estaban ellos reuniéndose, donde la hermana Ángela y el hermano Juan Manuel, porque el dueño de la casa le dijo que por favor no se reunieran más en ese lugar. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar en dónde, inclusive que ahora que mi esposo iba a viajar, no tenían el lugar donde hacerlo, pero llegó un hermano también, hace como unos 20 días atrás, llegó un hermano a trabajar en San Martín y habló con la patrona de él, que si de pronto en el lugar donde él trabajaba le da un espaciecito para comenzar a reunirse en ese lugar. Entonces aquí es un taller de muebles. El señor, el dueño le dijo que sí, que nos les permitía hacer los servicios ahí. Entonces vemos cómo Dios se va proveyendo, porque es un Dios de provisión, amén. Gloria al Señor.
Entonces se están reuniendo allí, ya gracias a Dios, entonces esta semana que mi esposo ha estado allí, se han podido reunir en ese lugar, ustedes ven ahí la mueblería, eso lo taparon, pero en ese espaciecito ellos están teniendo culto porque ellos anhelan igual conocer a Dios, sentir a Dios y servir a Dios. Así que hermanos, vamos a seguir orando para que el Señor siga ayudando a San Martín. Ahí está mi esposo con el grupito que se están reuniendo, no son muchos, pero cuando comienza la obra de Dios, no sabemos dónde comienza, no sabemos dónde termina, pero cuando Dios comienza algo, el Señor lo lleva a grandes cosas, amén, a grandes propósitos. Ahí están los hermanos, el hermano Juan Manuel, su esposo, la hermana Gloria, también recién bautizados. Así que vamos a seguir orando por la iglesia en San Martín, amén. Bueno, ahí está la familia de la hermana Ángela y su esposo. Amén, gloria al Señor. Qué bendición, de verdad. Siéntase orgulloso por el misionero que tenemos nosotros. Lo compartimos para otros lugares y Dios que le dé sabiduría, que Dios lo llene de su gracia, que Dios le dé las fuerzas que necesite. Ahora sí voy a invitar a los que se pongan en pie y vamos a orar. Vamos a orar por ese lugar de San Martín. Vamos a orar por esos hermanos que tienen el compromiso de llevar este evangelio. Vamos a orar por el hermano William también y vamos a decirle al Señor que lo bendiga grandemente, que bendiga este lugar, que envíe un obrero. La mies es mucha, los obreros pocos hay. Que Dios levante una familia misionera como nos la trajo a nosotros, que llegue a ese lugar, que llegue comprometido a servirle a Dios y que esta isla también sea llena de su gloria y de su Espíritu Santo. Amén. El que quiera iniciar esta oración puede hacerlo. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias. Porque tu gracia y tu misericordia todavía está en esta tierra, Señor. Porque tú todavía tienes, Señor, este plan de salvación para toda la humanidad, Señor. Te damos gracias por esta isla de San Martín, Señor, por estos hombres, Señor, y esta mujer que tú has levantado allá para abrir esta obra, Señor, por cada hermano que está persiguiendo allá, Señor Jesús. Bendices, Señor, este grupo de hermanos, Señor. Ayúdalos a continuar, a perseverar, a estar firmes, Señor. Levanta un obrero, Señor, una familia misionero para este lugar, Señor. Bendice al hermano William, Señor. Sigue usándolo, dando la fuerza, la sabiduría, la unción, el poder, tu gracia sobre él, Señor, para ayudar a ese lugar y para ayudar a esa isla de Aruba, Señor. Bendice tu obra, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres el dueño de todo, Dios mío. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración por los cumpleañeros de esta semana y también vamos a orar por el hermano Julio, que es el portador de la palabra de Dios. Que Dios nos hable en esta mañana. En esta semana está cumpliendo años la hermana Rosmira, no sé si se acuerdan mucho de ella. Vamos a orar por ella y vamos a orar por la hermana Magali. Creo que este mes sí cumple años la hermana Magali, ¿o no? Tampoco, estoy perdida. Entonces, hermana Magali, ¿usted no va a cumplir años este año? Sorry. La hermana Liz, ¿cuándo, hermana Magali? Ah, no, hermana, ya no oramos más por usted, sorry. Ah, la hermana Cecilia sí estuvimos orando el domingo pasado. La hermana, y vamos a estar orando por las peticiones. La hermana Jofrina está delicada de salud en su casa, tiene un dolor en un brazo. Los enfermos, Dios conoce todas las necesidades. Y vamos a decirle al Señor que nos... Sí, la hermana Liz también, también viajó y cumpleaños, la hermana Liz viajó. Hermanos, aquí hay chisme completo para todos, hay mucha cosa por qué orar, hay muchas cosas por qué orar. Vamos a orar por los cumpleañeros, por los enfermos, por todos. Vamos a decirle al Señor y ponerlo delante de la presencia de Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, gracias una vez más por podernos dirigir hasta tu trono, Señor. Esta mañana queremos, Señor, poner cada uno de los hermanos que cumplen años esta semana, la hermana Rosmira, la hermana Liz, Señor Jesús, la hermana Cecilia que cumplió años ayer, Señor, la hermana Olga también. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre, Señor. Dales muchos más años de vida, Señor, fortalécelos cada día, Señor Jesús, te lo pedimos. Dios mío, en esta mañana también ponemos las peticiones, Padre Celestial, en tu presencia, Señor. Tú conoces los enfermos, Señor, la hermana Jofrina, Señor, glorifícate en su vida, Señor, en su dolor, Dios mío. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, Señor. Señor, en cada necesidad, cada petición que tenemos, Señor, están en tus manos, Señor. Glorifícate de una manera especial. Sabemos y confiamos en ti y sabemos que hay poder en tu nombre, Señor, para sanar, para restaurar, Dios mío, para conceder todas nuestras
humildes peticiones, Señor Jesús. Una vez más, Señor, te pedimos en esta mañana, háblanos, Señor. Usa al hermano Julio, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, Dios mío. Necesitamos, Señor, que tú hables. Danos corazones sensibles, oídos aprestos a tu voz, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Con nosotros el hermano Julio y que Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Nuevamente démosle una alabanza al Señor. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición de estar acá una vez más delante de su presencia, ¿verdad? Gozándonos, honrando la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a escuchar una alabanza, hermanos, y allí seguiremos con el orden del culto. Les invito a prestar atención a la letra de esta alabanza. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Aleluya. Gloria al Señor. Te serviré, te obedeceré. Bueno, hermanos, les invito para que busquen allí en sus Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor en primer libro de Samuel, en el capítulo 15, el versículo 22. Quiero extender un saludo cordial a todos los hermanos y a cada uno de los amigos que están con nosotros en esta mañana. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. De verdad que es muy grato para nosotros contar con su asistencia, su presencia en esta mañana, en este lugar, para honrar la presencia de nuestro Dios. Amigo, sepa que esta no es una reunión más, no es una reunión del común. Aquí usted en esta mañana podría experimentar algo sobrenatural en la presencia de Dios, porque en este lugar, cuando invocamos el nombre de Jesús, suceden milagros, suceden cosas extraordinarias. Amén.
Bendito sea su santo nombre. Bueno, como todos sabemos, hermanos, en este mes hemos venido recibiendo enseñanzas bajo un lema que es principios y valores cristianos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana yo quiero predicar acerca de el valor de la obediencia. La obediencia tiene un valor muy importante en la vida secular y en la vida espiritual. Como hijos de Dios, nos conviene obedecer. Amén. Entonces vamos a leer la palabra del Señor bajo un pensamiento o una pregunta de Samuel. Samuel hace una pregunta en el capítulo 15, versículo 22. Leámoslo a un solo tono de voz y dice de la siguiente manera: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos en sus sillas. De verdad que es importante cada uno de estos temas que son para edificación de nuestra vida. Hablando acerca de los principios, acerca de los valores, hay muchos temas importantísimos que como cristianos nos conviene escuchar, acatar y llevarlos a la práctica. Hemos venido escuchando unas enseñanzas acerca de el valor del perdón, ¿verdad? Pero bueno, yo me atrevería a decir en esta mañana que el valor de la obediencia está antecito que cualquier otro valor, porque para nosotros poder perdonar tenemos que ser obedientes. Nosotros no, yo creo que ese no ha sido nuestro fuerte. Como seres humanos, ese no ha sido nuestro fuerte, la obediencia. Porque desde el principio, bueno, sabemos que la situación del ser humano, la condición del hombre delante de Dios, a lo largo de su historia, se ha visto quebrantada, fracturada, justamente por una desobediencia. Y eso ha traído demasiadas cosas a la vida del ser humano. Pero gracias al Señor que el que ha dado las ordenanzas desde el principio no ha dejado de hacerlo. El Señor dijo en cierto momento: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Pero hermano, esto no le ha impedido al Señor de que, aunque Él conoce nuestra condición, aunque Él conoce de pronto la dureza de nuestro corazón, Él siempre ha insistido en que usted y yo le obedezcamos, porque la obediencia trae muchas bendiciones. Amén. Yo creo que nosotros podríamos de pronto analizar por la palabra de Dios lo que en sí representa el obedecer a Dios en nuestras vidas. Y quiero comenzar mostrándole de pronto algunos pasajes bíblicos donde Moisés habla acerca de esto, se da a la tarea de escribir acerca del tema de lo que es la obediencia. Y por allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, partiendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nosotros vamos a encontrar algo que dice así: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, mire, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Primera bendición. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Y mire, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás tú en tu entrar, y bendito serás tú en tu salir. Pero a veces no sucede así. A veces nosotros caminando con Dios, de pronto no tenemos en cuenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se nos está predicando, gracias a Dios, a través de muchos medios. Por la gracia de Dios, aquí en la iglesia escuchamos, durante la semana escuchamos la palabra de Dios, y buena palabra, sana doctrina, que nos puede dar formación y ayudarnos a crecer como cristianos. Escuchamos la predicación a través de los medios, a través de la radio, a través de la televisión, por internet. Escuchamos la palabra de Dios por todas partes. Pero a veces suele suceder que como cristianos salimos y como que nuestro salir no es bendito y como que nuestro entrar tampoco es bendito. Entonces surgen preguntas: ¿por qué mi situación? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero que salgan? Es importante preguntarnos. Trasladémonos al versículo 15 del mismo capítulo y podremos ver allí por qué no es bendita nuestra salida ni nuestra entrada. ¿Por qué no es bendita la canasta? ¿Por qué se presentan tantas necesidades? Y todo eso conlleva, hermanos, a que uno tiene que de pronto por momentos detenerse y reflexionar por qué esta situación. Lean conmigo lo que dice la Biblia. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Mire que se traslada de una bendición cuando obedecemos a Dios a una maldición cuando no escuchamos con atención y llevamos a la práctica la palabra del Señor. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Seguimos leyendo: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Es decir, que el desobedecer a Dios, hermanos, es contrario a toda bendición que Dios tiene preparada para usted y para mí. Nosotros podríamos analizar, hermanos, que somos nosotros mismos los que de pronto nos damos a la tarea de colocar barreras, obstáculos para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Bendito sea su santo nombre. Nosotros hoy estamos frente a un flagelo bastante grande en el mundo, en la sociedad e incluso en nuestra vida cristiana también, porque la desobediencia está llevando al ser humano cada vez más a alejarse de la presencia de Dios. ¿Por qué digo que también a veces está afectando nuestra vida cristiana? La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hizo una encuesta hace un par de semanas atrás con referencia a ver qué tanta búsqueda tienen los creyentes hacia Dios. Y se encontró que un alto porcentaje de la iglesia del Señor no se da a la tarea ni siquiera de leer la Biblia. Y sepa, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la perfecta voluntad de Dios plasmada en este libro, para que usted la escudriñe. Dice el Señor en San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que como iglesia nos conviene leer la palabra del Señor. Entonces, como iglesia, hermanos, está viendo muchas falencias. El resultado fue que un altísimo porcentaje de la iglesia del Señor no está leyendo la Biblia. Y usted podrá entender lo que eso representa, hermanos, si la lectura de la palabra de Dios, ese es el alimento nuestro. Si nosotros a diario para sostenernos tenemos que alimentarnos 3 veces al día, tenemos que comer, ¿verdad? Así es nuestra vida espiritual.
Por eso fue que cuando Satanás le dijo al Señor Jesús, convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios, Jesucristo le dice, de cierto te digo, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que si nosotros nos descuidamos, hermano, también tendremos que enfrentar situaciones adversas. Nos tocará enfrentar por la desobediencia muchas cosas que las podemos evitar. Ahorita mismo yo estaba analizando algo, y es que a causa o a raíz de la desobediencia se ha perdido en el mundo el respeto. Se ha perdido de pronto, ahorita mismo hay falta de tolerancia, falta de empatía en nuestra sociedad. A veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Son cosas que afectan la vida del cristiano y también del que no conoce a Dios, porque Dios manda a través de su palabra que le obedezcamos, ¿verdad? Y que no nos conformemos a lo que vivimos hoy. Pablo, el apóstol, cuando escribió a un grupo de hermanos que estaban allá en Roma, un grupo de judíos que estaban en Roma, que eran creyentes del evangelio, y que de pronto querían entrar a un estilo de vida normal, él les envía una carta y les dice a ellos en el capítulo 12, en el versículo 2, si no estoy equivocado, dice el apóstol, no os conforméis a este siglo, no se apoyen en lo que se apoya el mundo, no traten de vivir lo que vive el mundo, no traten de imitar lo que hace el mundo. Ustedes son diferentes, ustedes son hijos de Dios. Ustedes deben obedecer única y exclusivamente a lo que dice Dios. Entonces Él les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, la voluntad de Dios es buena. Es importante obedecerle a Dios. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Nosotros, nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada, pero Dios es soberano. Y Él lo sabe todo, y como hijos, Él quiere lo mejor para todos nosotros. La desobediencia ha llevado al mundo entero a la vida, es decir, que la vida del ser humano se ha vuelto paradójica, porque estamos en pleno siglo XXI, donde la vida se hace más fácil. En muchas áreas la vida se hace más fácil, pero podemos ver la paradoja de la siguiente manera. En este tiempo hay más facilidad para que nadie se quede sin estudiar, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, me acuerdo que en Colombia el gobierno hacía un plan de trabajo a nivel nacional que se llamaba alfabetización, e iban por la ciudad, por los barrios, veredas, pueblos, haciendo encuestas para ver quiénes sabían leer y quiénes no sabían leer. Y en Colombia casi un alto porcentaje no sabían leer ni escribir. Y mucha gente se preocupaba, los del gobierno, y decía, no, hay que trabajar por esto. Tenemos que educar a nuestra nación. Pero hermanos, les estoy trayendo esto a colación con la finalidad de mostrarles algo. Aunque en ese tiempo de pronto no habían oportunidades como en este tiempo, había más educación. Los jóvenes eran más formal. Existía respeto, existía empatía. Y la palabra del hombre se sostenía. Ni siquiera para una negociación había la necesidad de ir delante de un notario para dejar una firma autenticada, registrada allí, avalada para ello. No, si alguien iba a vender una casa, le decía,
te vendo la casa, ¿cuánto la vendes? Tanto. Y si de pronto ya hicieron el negocio y alguien venía de pronto a ofrecerle quizás el doble del dinero, él decía, está agradable tu oferta, pero resulta que ya yo le di palabra a tal persona que se la iba a vender en tanto. Y le decía, pero mira, es el doble, puede ser el triple, pero yo sostengo mi palabra. Y así era, hermanos. Así sucedía. En estos tiempos es una obligación el estudio a nivel mundial. No es lícito que existan niños de pronto sin estudio, porque hay oportunidades para todo. Entonces la paradoja de la vida yo la veo de esta manera en este tiempo. Hay mejores estudios, pero hay menos educación. Tenemos más ciencia, la ciencia médica está avanzada, pero tenemos más enfermedades que los médicos no saben qué hacer. Tenemos más alimento, pero hay más hambre. Analizaba unos días atrás en Colombia, solamente en Barranquilla, para que usted deduzca de esto, en un lugar que se llama la Central de Abastos, en Barranquilla. Estuvieron analizando y se decía que durante un mes solamente tenían que botar 8 toneladas de alimento. 8 toneladas de alimento tendrían que botarlas porque se dañaban allí, porque no las alcanzaban a vender. Mientras tanto existían en el mismo Barranquilla sectores donde habían familias que de pronto se acostaban sin comer. Entonces, hermanos, la vida es paradójica y todo eso se atribuye a la desobediencia, porque Dios todo lo tiene bajo control y Él solo espera de que nosotros le obedezcamos para bendecirnos, para guiar nuestra vida, porque Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. Por la desobediencia se está perdiendo la identidad del ser humano. Por la desobediencia nosotros podemos ver cómo está el mundo en estos tiempos. Hace un par de semanas atrás, mi familia y yo dispusimos de ir un rato al mar a bañarnos una tarde. Y bueno, yo me sentí bienaventurado viendo eso, porque el Señor dice, bienaventurados los que vean estas cosas. Estaba la playa totalmente llena de homosexuales. Vino un crucero y allí habían niños, hermanos, bastantes niños, niñas. Y nosotros estábamos allí y allí al ladito, a 2 metros, podíamos apreciar 2 hombres besándose. Entonces uno humanamente se siente como que avergonzado. Y yo, por ejemplo, digo, Señor, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros los seres humanos? Pero, hermanos, el Señor dijo, es necesario que acontezcan estas cosas. Entonces usted de pronto pensará y dirá, ¿qué necesidad hay de esto? ¿Cuál es lo necesario en esto? El Señor dijo, es necesario que hayan terremotos. Es necesario que la mar se levante de su nivel. Es necesario que la tierra sea sacudida. Es necesario que todo esto acontezca. Verán al Hijo levantándose contra el Padre. Pero entonces uno dice, pero ¿cuál es la necesidad o lo necesario en esto? Hermano, Dios nos ama tanto a nosotros como iglesia, porque a Él le costó un precio muy alto para darnos a nosotros la salvación del alma. Mire que Dios ha tenido que intervenir incluso en la ley de la naturaleza. Nosotros ahorita mismo estamos viendo que el tiempo está pasando rápido y parece que fueran ideas de nosotros. Y a veces decimos, uy, hoy es domingo y pareciera que ayer fue el domingo pasado que estuvimos aquí reunidos, ¿verdad? Pero porque los días están pasando rápido. Y no es que sean imaginaciones de usted ni pensamientos míos, no es eso. La Biblia dice textualmente que por causa de los escogidos los días serían acortados. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Entonces nosotros podemos ver que Dios está haciendo todo por nosotros, porque nos ama, y Dios lo que espera de usted y de mí es solamente obediencia.
Denle un aplauso a la presencia del Señor. A veces uno cae de pronto en el mismo pensamiento como de pronto el que no conoce a Dios. El que no conoce a Dios, si uno le extiende una invitación a la iglesia, dice, no puedo, saca muchas excusas, ¿verdad? No puedo. Cuando se le habla de la iglesia, alguna excusa se saca con facilidad e invierte su tiempo en cualquier cosa, menos en atender algo que tenga referencia con las cosas de Dios. Y quizás se afana, ¿verdad? Se afana por muchas cosas. Y ese afán, Dios nos guarde a nosotros, que como cristianos entremos en ese afán. Porque es que nosotros hemos leído que si obedecemos a Dios, si escuchamos atentamente la voz de Dios y la guardamos, Él también hará su parte. Nos bendecirá, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, Él nos bendecirá. A veces incluso en nosotros suele suceder, y no lo digo a modo de crítica, y no me malinterpreten lo que voy a decir, hermanos, porque yo soy consciente de que hay necesidades y hay que suplirlas. Eso hay que hacerlo. Pero también hay que entender lo que dice la Biblia, haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Eso otro es no negociar el tiempo que le corresponde a Dios. Eso otro es no cambiar la búsqueda de Dios por cualquier florín más. Entonces nosotros de pronto decimos, hombre, mi vida va a cambiar el día que en el hotel me den un ascenso. O de pronto me aumenten el salario. O de pronto decimos, bueno, pero yo trabajo de tal hora a tal hora. Puedo trabajar saliendo de ahí y me voy a otro lugar. Eso es lo que quiero, hermano, que no me malentiendan a lo que estoy diciendo. Porque no es malo, tenemos necesidad y podemos hacerlo. Pero nuevamente les digo, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que acomodemos nuestros horarios para no dejar de buscar a Dios. Porque la Biblia dice, buscad primeramente a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque toda bendición, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces yo les voy a dar el secreto en esta mañana que es bíblico y es público. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta porque a veces no escudriñamos las escrituras. Pero Josué, dice la palabra del Señor que Dios llamó a Josué como sucesor de Moisés cuando Moisés murió. Y el Señor comenzó a hacerle promesas a Josué. Y si usted analiza cuando el Señor le habla acerca de la bendición a Josué, lo podemos encontrar en Josué capítulo 1, el versículo 8. Y ojalá no se le olvide a usted este versículo, hermano, amigo, para que se le salga de pronto de la mente la idea que su prosperidad está en conseguir un mejor empleo y en ganar más dinero. Porque dentro de otras cosas el dinero no es el todo. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ella. Hay veces, hermano, que uno puede tener la billetera llenita de dinero, la cuenta llena de dinero, pero hay infelicidad en el corazón que no se compra con el dinero. Entonces el Señor le hace esta promesa a Josué y mire lo que le dice. Primeramente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, ¿qué, hermano? Léanlo en voz alta. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad consiste en obedecer. Gloria al Señor, para que guardes en el corazón. Y no solamente para que guardes en el corazón, sino que lo hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Por eso es que
el apóstol Pablo. Él dice, hermanos, no seáis solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, Él no ignora de pronto su obediencia y mi obediencia, porque la obediencia tiene muchas bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, yo tengo aquí un testimonio bíblico de lo que es el no obedecer a Dios. Y usted sabe ahorita cuando yo le diga de qué le voy a hablar, usted lo va a entender perfectamente, porque es una historia que es muy conocida y es la historia de el hijo pródigo. La palabra del Señor nos enseña que según la ley, cuando se hacía testamento, no se podía hacer uso de lo que se iba a repartir entre la familia hasta que el testador muriera. Esa era la ley. Pero un joven un día, queriendo experimentar la vida del mundo, queriendo explorar la vida, se le acercó a su padre y le dice, padre, yo necesito que tú me des la parte que me corresponde. La parte de la herencia que me corresponde, yo necesito que tú me la des, pero así. Y aquel padre le dice, hijo, siéntate que voy a hablar contigo. Primeramente tú sabes que la ley no avala lo que tú estás proponiendo. Eso no se puede porque yo todavía estoy vivo. Y aquel hijo se la formó al papá y el papá le dice al hijo, hijo, sé obediente, escucha. Porque esto te va a servir a ti a futuro cuando yo no esté. Ahora en el momento, tú estás debajo de mi techo. Estás aquí conmigo. ¿Qué te falta? Y él decía, no, yo quiero explorar la vida. Yo quiero experimentar la vida. En este tiempo hay muchos jóvenes que de pronto no quieren aceptar el consejo de papá y de mamá. Y de pronto dicen, no, el día que cumpla los 18... Allá en Barranquilla tenemos un dicho que dice, el día que cumpla los 18, por aquí que es más derecho. El día que cumpla los 18, me voy de la casa, porque no estoy dispuesto a estar escuchando la cantaleta de papá y la cantaleta de mamá. Pareciera que cuando cumplen los 18 se les está abriendo la puerta de un cautiverio. Pero joven, ten presente que papá y mamá ya pasaron por allí por donde tú vas pasando ahora. Y de pronto ellos tropezaron en el camino y ellos te aman y no quieren que tú tropieces con las mismas piedras. Y por eso te aconsejan y te guían. Por eso es que debes aceptar la corrección del Señor. El hijo pródigo no escuchó la enseñanza de su padre, sino que él insistía y el padre ante tanta insistencia le dice, bueno, está bien, te voy a dar la parte de tu herencia. De ahí en adelante ustedes conocen la historia, se fue y malgastó todo lo que su padre le dio, la herencia que su padre le dio, la malgastó, pero estando por allá su condición se hizo crítica y es que es así, la desobediencia trae maldición. A este joven dice la Biblia que le tocó ir a trabajar a un lugar que lo despreciaban los judíos. Los judíos nunca querían tener roce físico con los cerdos porque consideraban que el cerdo es un animal inmundo y no querían hacerlo. Pero allá fue a parar el hijo pródigo, porque no encontraba quien le diese de pronto un empleo digno para él devengar un salario y tener un sostenimiento. Allá llegó. Y no solamente a limpiarles el lugar a los cerdos, sino que dice la palabra de Dios que era tanta el hambre que él tenía que le tocó comer comida de cerdos. Así quiere el diablo llevar a los jóvenes allá afuera a comer comida de cerdos allá afuera, cuando el Señor está ofreciendo un alimento espiritual para que tu vida y mi vida crezca sanamente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aplaudan hermanos la presencia del Señor.
si nosotros no obedecemos, nos veremos frente a las circunstancias. Este joven le tocó enfrentar momentos duros, pero cuando estaba allá, le tocó reflexionar cuántas veces papá me habló y cuántas veces papá quiso evitarme estos momentos, pero por mi desobediencia, por la dureza de mi corazón, estoy pagando ahora las consecuencias. Y dice la Biblia que este joven, hay un momento en que se siente indigno de volver a casa, pero él dice, pero papá me ama. Entonces concluye diciendo, me levantaré e iré a mi casa a buscar a mi padre. Y dice que cuando venía en el camino, él hizo una exclamación cuando vio a su padre. Y le dice, Padre, yo he pecado. No solamente contra el cielo, Padre, sino contra ti, porque fui desobediente a tu consejo. Fui desobediente a tu buena voluntad para conmigo, pero aquí estoy delante de ti y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, la desobediencia a nosotros nos llevó a un estado que usted y yo no éramos dignos de ser hijos de Dios. Pero como dice la palabra del Señor, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados según sangre, ni carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todo lo que Dios ha tenido que hacer, hermano, para salvarnos, hacer un engendro espiritual en nosotros para que podamos obedecerle. Y a veces con todo eso, hermano, el Señor nos está guiando, toma por aquí, camina por aquí, y nosotros queremos caminar por acá. Dios le habló a Moisés, Moisés, vas a ir a Egipto, y él le dice, Señor, no voy. Tuvo experiencias con el Señor y a la final el Señor le dice, ve porque yo estaré contigo. Y le pone condiciones al Señor y dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy para ninguna parte. Pero qué bueno es creerle a Dios, ¿verdad? Cuando Dios manda, hay que obedecer. Obedecer se trata de eso, hermano, cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de ese Padre, bendito sea el nombre del Señor. Volviéndonos al versículo inicial, donde leímos la palabra, allí surge la pregunta del profeta Samuel hacia Saúl, después de un fracaso que tuvo Saúl por la desobediencia. Entonces él le hace la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una pregunta que nosotros podríamos hacérnosla en esta mañana también, llevarla a nuestra vida. ¿Se complacerá el Señor más de cualquier sacrificio que yo haga o que le obedezca? Y sigue diciendo, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Y el prestar atención, dice que la grosura de los carneros. Hermanos, la grosura de los carneros en la Biblia estaba haciendo alusión de la alabanza que usted y yo le brindamos al Señor en esta mañana. Ese cebo de animales engordados, la grosura de los animales, estaba representando la alabanza que nosotros entonamos aquí para Dios. Pero es importante por eso, hermano, que nosotros de pronto pensemos por un momento, ¿será que Dios está recibiendo mi alabanza? ¿Será que a Dios le agrada cuando yo me presento delante de Él? ¿Será que a Dios le agrada? Es bueno analizarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno analizarlo porque de pronto por momentos nosotros queremos sentir la presencia de Dios, ¿verdad?
Y de hecho la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero Dios también, que Él que escudriña la mente y el corazón de los hombres, sabe de qué manera se acerca usted a la presencia de Dios. Sabe de qué manera le brinda a usted la alabanza al Señor. Entonces es importante que nosotros lo analicemos de esta manera, porque hubo un profeta llamado Miqueas. Él veía al pueblo judío cómo se conducía, cómo se desplazaban hacia el lugar de adoración a Dios. Veía cómo cada quien iba cargando un carnero en sus hombros. Alguno llevaba un palomino, otro llevaba otro animal. Y cada quien se esforzaba por llevar un animal tierno de 1 año, sin defectos, para sacrificarlo allá en el altar delante de la presencia de Dios. Él veía eso. Pero también veía que de regreso aquellas personas que iban al lugar del sacrificio venían cometiendo actitudes que los alejaba de la presencia de Dios. Entonces Miqueas, él no entiende esta situación. Porque de pronto podría pasar, nosotros estamos aquí alabando a Dios en esta mañana y de pronto le damos un abrazo fraternal a un hermano, a una hermana, le decimos: hermana, Dios te bendiga. Al hermano le damos un abrazo cristiano: hermano, Dios te bendiga. Y se puede reflejar la armonía aquí en la iglesia. Pero cuando salimos allá, seguimos con los mismos comportamientos. Seguiremos con la misma actitud. Es la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, y lo digo basado al pensamiento del profeta Miqueas, porque eso era lo que él veía. Eso era lo que él analizaba. Entonces, en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 6, entonces él se hace una pregunta: bueno, yo también soy un pecador. Necesito obedecer a Dios, necesito presentarme delante de Dios. Pero la pregunta que Miqueas se hace es: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Entonces él dice: ¿será que yo voy a hacer lo mismo que hace el pueblo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos y becerros de 1 año? ¿Haré yo lo mismo que están haciendo ellos? ¿Con qué me presentaré? Y dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré el primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Aceptará Dios eso? Es lo que él se preguntaba. Hermano, porque nosotros disponemos el día para venir a adorar a Dios. Hoy domingo nos esforzamos por venir a adorar a Dios, y gracias a Dios por eso. Pero es importante que usted y yo tengamos claro, antes de salir de casa, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la iglesia? Algunos a veces vienen y dicen: qué bonito escuchar las alabanzas. Y es bien, gracias a Dios, porque la iglesia tiene un grupo bien organizado, ¿verdad? Donde se entonan las alabanzas. Muy bonito, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque los jóvenes también predican, y predican bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué dice este hombre? ¿Con qué me presentaré? ¿De qué manera me presentaré? ¿Se agradará a Dios? Mire, yo estaba pensando en algo, y es que Dios da la respuesta a lo que yo estoy diciendo. Isaías capítulo 1, desde el versículo 11 al 14, dice el Señor: ¿para qué me sirve? Dice Jehová. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, dice el Señor, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mis atrios? Delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir, dice el Señor. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y el 14, miren lo que dice el versículo 14, versículo siguiente. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es que Dios en esta mañana esté agradado con la alabanza que usted le ha traído. Qué bueno es que nosotros podamos contentar al Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Él espera de usted y de mí lo mejor, hermanos. Que nos presentemos delante de Él en obediencia. Como leíamos ahorita, o leía la hermana Ana al iniciar el Salmos capítulo 100. ¿Cómo dice el Salmo capítulo 100? ¿Quién se lo sabe? Entrad por sus atrios, ¿verdad? Venid ante su presencia con regocijo, con alabanza, con un corazón dispuesto para que esa alabanza se convierta como un bálsamo delante de la presencia del Señor. Aleluya, que el Señor en esta mañana, allá en los cielos, aunque está rodeado de arcángeles, de querubines, de ángeles, Él pudiera decirle, yo digo acá en mi imaginación, al Señor diciéndole al arcángel Miguel, a Gabriel, vengan y miren la alabanza que me está llegando de Aruba en esta mañana. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dios espera siempre lo mejor de nosotros. Él siempre está esperando lo mejor de usted, hermano, y lo mejor de mí. Porque tenemos buena palabra, como les decía ahorita, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros abramos nuestro oído y nuestro corazón a la enseñanza de la palabra de Dios. Mire que este tema que se está tratando en la mañana también lo tuvo en cuenta Pablo cuando veía la vida de los hebreos, cómo ellos se conducían, se habían olvidado de la ley y de las ordenanzas de Dios y querían vivir, aunque se jactaban diciendo de que ellos eran hijos de Dios, porque para ellos era la promesa, y es cierto. La Biblia dice que para ellos es la promesa, la promulgación, el culto, todo eso le pertenecía a los judíos. Nosotros de pronto no teníamos nada que ver con eso. Y ellos se jactaban con esto, pero no estaban obedeciendo a lo que Dios les decía. Y entonces el apóstol les envía una carta a ellos. Y se encuentra registrada en Hebreos en el capítulo 12, partiendo desde el versículo 5 en adelante. Él les quiere refrescar la memoria, por utilizar este término, a los hebreos en ese tiempo. Y Él les dice, ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acuérdese, hermano, que nosotros ahora somos hijos de Dios. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Hemos sido llenos del Espíritu Santo. Ahora Él vive en nosotros. Amén. Él vive en nosotros. A donde usted va, el Señor va con usted. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Digan gloria a Dios. Así que somos sus hijos. Y dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué rechazar al Señor, verdad? ¿Por qué rechazar el consejo del Señor? La palabra de Dios nos enseña a nosotros. Hay una escritura en Proverbios,
En el capítulo 22, en el capítulo 15, hay una escritura que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Hermanos, si nosotros en este tiempo estamos viendo dentro de nuestra sociedad a alguien afectado, es a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están siendo atacados, engañados, confundidos. La corriente del mundo es bastante fuerte. Por eso es que nosotros tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes. Que Dios los guarde. Pero hermanos, la juventud quiere experimentar lo que se vive allá afuera. Quieren ver cómo es la vida del mundo. Pero qué bueno es que nosotros a través del consejo podamos ayudar a los jóvenes. Podamos darle una ayuda a ellos. Mire que Salomón en el capítulo 4 del libro de los Proverbios, en el versículo 1 en adelante, él dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y mire que él da explicación hasta de lo que le decía a su padre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermano, la Biblia le dice a los jóvenes: no deseches el consejo del anciano. No lo deseches, porque como decía ahorita una expresión, que es importante escuchar el consejo de alguien que ya pasó por allí, alguien que va adelante. A los jóvenes, como decía ahorita, los jóvenes predican muy bonito, muy bien, pero bueno sería, y lo digo a modo de consejo en esta mañana, bueno sería que de pronto en un culto de jóvenes, los jóvenes de pronto invitaran al pastor, a alguien que pasó por allí hace tiempo, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto y nos quiere, hermano, de tal forma que lo único que pide de nosotros es obediencia. Que escuchemos el consejo de alguien que ya pasó por allí, que ya vivió esas experiencias, porque hay un dicho por allí que el que no escucha el consejo está expuesto a repetir los mismos errores, ¿verdad? Por eso es que nosotros como padres, pensando a nivel de familia como padres, nuestra competencia con nuestros hijos es grande. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque nosotros estamos esperando una mejor sociedad. Estamos esperando que las cosas mejoren, ¿verdad? Pero si nosotros nos enfrentamos a la realidad que estamos viviendo, el mundo va en decadencia. La sociedad va en decadencia, hermanos. Y si de pronto aspiramos a futuro tener una mejor sociedad, tenemos que entrenar hoy muy bien a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Tenemos que entrenarlos de la mejor manera, transmitiéndole una buena enseñanza, como lo dijo Salomón. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Joven, no pienses como piensa el joven que no conoce a Dios. Si de pronto tú también has pensado en los 18, no pienses así, que papá y mamá de pronto te colocan obstáculos cuando quieres hacer algo, es porque quieren evitarte dolores, quieren evitarte caídas. No desprecies ese consejo de papá y el consejo de mamá. Bendito sea el nombre del Señor, porque si caminas en obediencia a papá y a mamá, no tendrás que hacer como el hijo pródigo,
que tuvo que pensarlo muchas veces para regresar a casa y decirle a aquel padre: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria al Señor. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Y en esta mañana, hermanos, mi consejo en el nombre del Señor Jesús es que atendamos más el tema de la obediencia. Atendamos más el tema de la obediencia, hermano, porque Dios lo sabe todo y quiere lo mejor para nosotros. En esta mañana yo creo que podríamos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. De pronto no he sido el más obediente, de pronto te he fallado, pero yo me presento delante de ti, Señor, porque tú eres perdonador. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame a escuchar tu palabra, ayúdame a guardarla en el corazón y a ponerla en práctica en mi vida, Señor, porque yo sé que si yo practico tu palabra, veré mejores resultados. Hermanos, amigos, crea lo que es así, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos en esta mañana? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, aquí está mi vida, me rindo delante de ti en esta mañana? Señor, yo he hecho las cosas conforme a mi voluntad, he desechado el consejo, pero me ha tocado llorar, me ha tocado sufrir, me ha tocado enfrentar situaciones muy duras, Señor, pero en esta mañana yo traigo a ti mi vida, rindo delante de ti mi vida, Señor, porque quiero sujetar mi voluntad a la tuya. Quiero caminar en obediencia a tu palabra, Señor. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta mañana que nos guíe, que nos ayude a seguir adelante? Hermanos, aquí está la presencia del Señor. Dios está aquí. Tenemos que creerlo, porque Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y se ha predicado la palabra de Dios en esta mañana. Aleluya. Porque Dios es bueno y Él conoce cada necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale a Dios allí en su intimidad. Dios lo conoce todo, hermano. Aleluya. Usted no tiene que hacer público su petición delante del Señor. Él escudriña la mente y entiende todos los pensamientos, las intenciones del corazón, y conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Hable con Dios en esta mañana. Aleluya. Aquí, Señor. Oh, gracias, Señor. Guíame. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a Si seguir te adelante. puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré. Yo obedeceré. Haga un nuevo pacto con el Señor, hermano. Si me Hagamos un nuevo servas pacto sin condiciones, en esta mañana con el te Señor. serviré. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo obedeceré. Aleluya, aleluya. Gracias, Si me Señor. servas sin condiciones, te serviré. Aleluya, aleluya. Mi vida te sirve, la entrego a ti. Gracias. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón.
Aleluya, aleluya. Qué bueno es comprometernos con Dios para nuestro bien, ¿verdad? Obedecer a Dios, obedecer al Señor en todo lo que Él nos manda a través de su palabra. Vamos en esta mañana a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por la bendición que nos ha dado de estar aquí congregados en esta mañana. Que Dios nos siga guardando, ¿verdad? Y bendiciendo a todos nosotros. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor que siga guiando nuestra vida. Oremos al Señor. Soberano Dios, amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, en esta mañana, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Oh Dios, tú eres el único digno de toda adoración, Señor, y de suprema alabanza, porque tú eres Dios en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro como tú, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad, y obedecerla trae grandes bendiciones. En esta mañana, Dios mío, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los amigos, Señor, que han estado con nosotros aquí. Yo te ruego, Dios, que nos guardes a todos, nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a trabajar sobre lo que es la obediencia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, dándote las gracias, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, quería antes de que salgamos, aquí trajeron